En este video se realizará la práctica del componente de administración de sistemas operativos sobre el tema de gestión de comunicaciones, utilizando Samba y NFS. Lo primero que se hace es crear el directorio que se quiere compartir y también se le habilitan los permisos de escritura, lectura y ejecución, y se le indica con la opción "-R" que todos los directorios creados dentro de este tendrán los mismos permisos. Luego, con la herramienta Nano se edita el archivo de configuración de Samba. En la parte del home se crea el parámetro WriteTable y con el valor yes. Esto significa que los usuarios que accedan al recurso compartido puedan modificar o eliminar archivos dentro del recurso. También se crea el parámetro createMask con el valor 0700. Esto significa que el propietario tendrá permisos de lectura, escritura y ejecución. También se crea la sección de compartido con los parámetros path con el cual se le indica la ruta del archivo compartido, el parámetro validUser con el cual se le asigna el usuario que podrá acceder, el parámetro read-only con el valor no, que significa que los usuarios tendrán permiso para modificar el recurso, writable y browsable para que se pueda explorar el recurso. También se tiene que borrar el parámetro printable, o de lo contrario el recurso compartido se leerá como una impresora y no como un directorio. Y con el comando testPart verificamos la sintaxis. En este caso marca un warning, pero para lo que se va a hacer no es ningún inconveniente. Como en el archivo de configuración de Samba se indicó que el usuario Ana, que tendrá acceso al recurso compartido, a dicho usuario se le crea una contraseña en Samba. Con el siguiente comando se habilita el acceso a Samba indicando con la opción "-p" que sea de forma permanente. Con el siguiente comando se agrega una regla de forma permanente para permitir el acceso de cliente al servicio de Samba, y con el siguiente comando se recarga la configuración del firewall. Luego, con el comando systemctl start smb se inicia el servicio de Samba, y con el comando systemctl enable smb se habilita el servicio, y con eso el server ya estaría configurado mediante Samba. Para acceder como cliente desde Windows a los recursos del server mediante Samba, primero se habilita el servicio de Samba en Windows. Una vez hecho eso, se abre la herramienta Ejecutar y se escribe // y la dirección IP del server. Al dar Enter se abrirá una ventana donde nos pedirá el usuario y contraseña. En este caso, el usuario Ana, el que se asignó en el archivo de configuración de Samba, y también la contraseña que se le asignó. Al entrar se puede ver que se puede acceder a la carpeta de Ana que corresponde al usuario Ana, y la carpeta compartido, que es la que se asignó en la configuración de Samba. Si creamos una carpeta desde Windows, al verificar en el server se puede ver que se ha agregado las carpetas creadas desde Windows. Para acceder como cliente desde el Ubuntu a los recursos del server mediante Samba, con el comando ufw allow Samba, se agregará la regla al firewall. Luego se edita el archivo de configuración de Samba y se agregará en la parte de Global Client min protocol igual core. Esto es para establecer el protocolo mínimo que se va a utilizar. Luego se inicia y se habilita el servicio de Samba. Ahora, desde el gestor de archivos, para acceder a los recursos del server se escribe en la barra de direcciones smb la dirección IP del server y el recurso al que se quiere acceder. Luego nos pedirá el usuario y contraseña tal y como ocurrió con Windows. Al entrar se puede acceder a los recursos indicados. Si se crean carpetas, al verificar en el server se puede ver que el cambio hecho en Ubuntu se ha efectuado. Para compartir los recursos mediante NFS, primero se crea el directorio que será compartido y se habilitan sus permisos tal y como se hizo con Samba.
Luego, en el archivo de configuración de NFS se escribe la ruta del directorio que se va a compartir. También se pone la IP del cliente que accederá al directorio y con la opción RW significa que el cliente puede leer y escribir en el recurso compartido. Con el siguiente comando se exportan los sistemas de archivos configurados en la configuración de NFS. Luego, con los siguientes comandos se inicia y se habilitan los servicios del servidor de NFS. Con el siguiente comando se agrega la regla de firewall necesaria para permitir el acceso al servicio del servidor NFS. Luego se agregan las reglas a servicio específico que necesita el servidor NFS, como son NFS3, Mount y RPC-Bin. Y por último se recargan la firewall. Para acceder desde el Ubuntu a los recursos del server se tienen que montar en el sistema. Para ello se crea el directorio donde se montará. Una vez creado, montamos el directorio del server usando el comando mount, indicando de primero la IP, seguido de la ruta del directorio y por último la ruta donde se montará. Como se puede ver, el directorio dir NFS se ha montado. Si desde el cliente se crean archivos, al verificar en el server se puede ver que los cambios hechos desde el cliente se han efectuado en el server. Lo mismo pasará si se crean archivos desde el server, al verificar en el cliente se puede observar que los cambios se han efectuado. Un detalle es que al momento de apagar o reiniciar la máquina el directorio que se había montado se borrará y para verlo de nuevo habría que volverlo a montar. Para que se monte de forma automática cada vez que el sistema se reinicie se tiene que agregar la instrucción en el archivo fstab. Luego de esto, si reiniciamos podemos ver que el directorio aparece montado.